Buenas tardes. Buenas noches. Hola, profe. Hola, señoritas. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Bien, sí, señor. ¿Qué tal el día de hoy? Buenas tardes, profe. Hola, señorita. Bien, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Johan. Hola, buenas tardes para todos. Por favor, sus cámaras activas y disponibles. Las cámaras, por favor, muchachos. Señoritas. Tardes. Buenas tardes. Bien. Con base en la lectura que teníamos para hoy, es una lectura algo densa, precisamente porque hablamos un poco de la epistemología, entendiendo la epistemología como la parte de la filosofía, que en última lo que intenta hacer es entender un poco el método del conocimiento humano, ¿no? Estudia pues como todos esos principios y fundamentos y extensión de los métodos del conocimiento humano, ¿no? Entendiendo también que es esa rama de la filosofía que estudia pues precisamente el conocimiento científico, su naturaleza, la posibilidad y el alcance. ¿Recuerdan ustedes, no sé si ustedes lo sepan, pero la psicología pero mucho tiempo atrás, pues era considerada como una pseudociencia, no estaba bien establecida y sus soportes de conocimiento eran bastante limitados, eran muy superficiales, entonces esa posibilidad, ese alcance y ese fundamento, pues lógicamente no eran fuertes, para nada eran fuertes. Entonces aparece, para poder entender un poco el concepto del método científico, aparece en nuestra actualidad a Edgar Morin para entender precisamente ese conocimiento, ¿sí? Y entender un poco la complejidad desde la teoría del caos o la teoría de la complejidad, que también la menciona él así. Pero para poder entender todo este concepto, tenemos que centrarnos un poco en ese positivismo que se menciona ahí en las corrientes filosóficas, y que el positivismo, perdón, afirma que el único conocimiento auténtico está enmarcado en el conocimiento científico. Y que tal conocimiento, pues lógicamente tiende a surgir de toda esa metodología científica que tanto nosotros seguimos, sobre todo la ciencia de la psicología.
Entonces, eh, el positivismo siempre estaba criticando la metafísica, está criticando todas las pseudociencias para buscar, lógicamente, más allá de la ciencia, una línea que permita entender el concepto del empirismo, entender un poco eh, cómo la gente en esa época, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la época de Augusto Comte, estamos hablando de la época de John Stuart, eh, en donde pues realmente, como les decía al principio, la psicología estaba vista de una manera supremamente mal, porque allí uno de los fuertes grandes del mundo, de los 5 poderes, está la iglesia. Y pues todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales estaba mal visto eh, a partir de creencias en donde se manejaba mucho la parte, Perdón, profe, le interrumpo un momento, discúlpeme. sí, dígame. Hay algunos alumnos que están esperando entrada. Ok, lo que pasa es que yo me concentro en la clase y gracias, Gracias. gracias, señorita. Profe, qué pena, otra cosita, es que no sé si soy solo yo, pero yo lo escucho como lejos. O sea, no Sí, sé. profe, Sí, se se escucha escucha. muy Sí, sí. lejos. Bueno, importante que me lo digan. Muchas gracias. Gracias, profe, sí, porque yo aquí cacharreando la yo llegué, no puedo ser solo yo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Puede Díganme hablar nuevamente, profe? si ahora me escuchan bien, mejor. Sí, profe, ahora sí, ya mejor. Bueno, creo que las personas que ingresaron ya están con nosotros. Entonces, retomamos. Les decía que dentro del concepto del positivismo está muy enmarcado cómo la psicología estaba muy mal manejada en ese siglo XIX como pseudociencia. ¿Y esto qué implica? Implica pues de que la iglesia influía notoriamente y había ese mundo de cacería, de brujas, precisamente porque estaba el concepto de lo demoníaco en boga y pues no había como un avance en la ciencia como tal. Pero no en una ciencia limitada, sino en una ciencia que permitiese dentro o con el método científico identificar realmente el conocimiento. ¿Sí? Es decir, el positivismo lo que nos dice a nosotros como corriente filosófica es de que el conocimiento auténtico es el que viene a partir del conocimiento científico. Todo lo que esté fuera del método científico o del conocimiento científico, según los filósofos, es pura habladuría. ¿Sí? Entonces, de ahí se empieza a entender, y ahí en el artículo lo mencionan, si ustedes lo leyeron, el de Edgar Morin, eh, ustedes vieron el concepto de la nosfera, ¿cierto? ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron, muchachos? Profe, yo tenía una inquietud en cuanto a ese concepto. Yo le quería preguntar, no sé si el concepto que a mí me quedó claro o el que yo entendí sea el correcto. La nosfera hace referencia es a la interpretación de los estímulos recibidos y a la proyección de esa percepción como realidad para cada sujeto. Pero tú lo estás mencionando como atmósfera. No, la nosfera. Ah, ok. Es que no me quedó muy claro. Eh, mm, tiene que ver más como el Profe, conocimiento. Señora, si yo entendí de la nosfera que es conocimiento del conocimiento y que es interdependiente con el contexto de lo sociocultural. ajá. Es prácticamente lo que decía la lectura de la nosfera. Claro, de hecho la atmósfera tiene que ver como la característica de todos los seres vivos que tienen inteligencia.
es el campo del pensamiento que ha venido evolucionando a partir de esa inteligencia. Eso tendría que enmarcarse a la noósfera dentro de esa perspectiva de una evolución social, la marquiana, inclusive lo mencionan allí, ¿sí? Es ese estudio profundo del proceso evolutivo claramente que demuestra pues la autonomía individual, ¿sí? A partir de la relación mente humana, mente cerebro, ¿sí? En donde están convergiendo y están dando cierta evolución ya biológica a partir de Darwin, ¿sí? De acuerdo a todo ese concepto de la atmósfera, podemos entender de que la atmósfera no es otra cosa más que la inteligencia. O sea, Edgar Morin dice que la atmósfera hace parte del conocimiento y que partimos de allí, de que esa relación al pensamiento y de la esfera humana. O sea, nosotros actuamos de una manera, nosotros los seres humanos, actuamos de una manera racional, digámoslo así. Las otras especies lo hacen de una manera mucho más mecánica. Hay aprendizaje, pero no hay inteligencia. O sea, hay un aprendizaje mecánico, pero no es inteligente. La comparación que se hace con los chimpancés, que somos más cercanos a ellos o ellos más cercanos a nosotros, ver unos procesos cognitivos, una actividad racional que identifican como esa capacidad, y hablando de la noósfera, ¿sí? Esa capacidad que tienen los seres vivos para tener esos grados más elevados de inteligencia dentro de esa evolución. Pero claro, fíjense que eso ha venido cambiando permanentemente, ¿no? Eso ha venido evolucionando. Si nosotros nos vamos muy a la prehistoria, nos damos cuenta de que pues, los hombres de las cavernas eran supremamente básicos en sus procesos cognitivos, ¿ven? Pero con el paso de los años, de los siglos, eso, pues lógicamente, ahí se menciona lo que es la teoría del ensayo y error, en donde ellos van aprendiendo a mirar cómo, a partir de las consecuencias, las conductas empiezan a generarse de una manera mucho más fácil. ¿Y eso qué es? Aprendizaje. Pero el aprendizaje no mecánico, sino un aprendizaje relacionado con la reflexión. Un pensamiento y una inteligencia que en últimas nos permite a nosotros diferenciarnos de, de, de las demás especies, ¿sí? Entonces, Edgar Morin nos dice que el conjunto de seres vivos estamos dotados de inteligencia. Entonces, ¿por qué se menciona? Porque estamos hablando del método científico, porque estamos hablando del conocimiento del conocimiento, que es la misma epistemología, ¿sí? Si entendemos nosotros el concepto de epistemología, la epistemología nos plantea a nosotros, como les decía ahorita, el estudio, como parte de la filosofía, el estudio de los principios, de los fundamentos y la extensión del método, del conocimiento. Pero ahí se tiene que vincular o relacionar lo que es el conocimiento con el positivismo. Entonces fíjense cómo la noósfera, que es un concepto más actual, se asocia a la epistemología, que es como lo que queremos conocer del conocimiento. ¿Cómo se da el conocimiento del conocimiento? ¿Cómo nosotros entendemos la psicología como un saber, como un conocimiento? ¿Ven? Y para eso, pues, necesitamos creer y entender de que el positivismo nos dice todo lo que esté dentro del método científico, todo lo que esté, como sabemos nosotros los psicólogos, todo lo que sea medible, cuantificable, verificable, está dentro de la ciencia.
¿sí? Entonces, ahí se empiezan a manejar unos conceptos muy claros en ese positivismo, ¿sí? En donde ya la psicología no se estaba viendo como esa pseudociencia. ¿Por qué? Porque ya empezamos a entender toda esa necesidad de entender el comportamiento humano, cómo entender un poco la experiencia, cómo entender un poco la sociedad y por qué pasa, por qué suceden las guerras, por qué esta sociedad es más favorable que otra, por qué los individuos actúan de una manera y otros de otra, ¿sí? Porque hay una gran relación entre lo que es el objeto del estudio o el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, todo eso pues lleva a que nosotros entendamos que el positivismo empieza a generar unas pruebas documentadas de interpretaciones generales a través de una investigación. Es una investigación bastante rústica, por cierto, ¿sí? Pero ya se habla entonces de esa investigación. Entonces ya se crea un poco la sociología como la ciencia que tiene a la sociedad como su objeto de estudio, ¿sí? En donde es importante mirar cómo, inclusive con la misma antropología, se van entendiendo un poco los comportamientos del ser humano, de los antepasados, y cómo esos antepasados tenían una sociedad, y cómo estaba caracterizada esa sociedad. ¿Qué los Profe, hacía? qué pena, te interrumpo. Es que hay compañeros que están esperando la entrada, qué pena. Caramba. Automático para que el que quiera entrar o salir. Profe, buenas noches. Hola. Buenas noches, profe. Bueno, Profe, lo que pasa es que yo todavía lo siento como ese eco y no deja pues transmitir bien la información que usted nos está dando. No sé si es mi internet o a alguien más le está pasando. pues debe serlo, porque pues igual creo que no todos me están escuchando entrecortados. Es que, bueno, vale, voy a validar porque yo sí te escucho, o sea, es que no es entrecortado, sino es como un eco y se escucha un poco pausado. Camilo, ¿cómo me escucha, por ejemplo? Profe, sí, digamos, es que yo también lo escucho como un poco lejos, o sea, no sé, es como si No tuviera se le algo el entiende micrófono. bien. No se entiende bien como lo que usted nos está diciendo. Pues, O bueno, yo O no sea, sí entiendo. se le escucha, pero, o sea, como distorsionado. Muy lejos. Es un eco, sí, Sí, profe. no se alcanza a entender muy bien. sí, pero ahí sí no tengo yo cómo manejarlo, porque pues esto es más de redes que cualquier cosa. O sea, esto a mí sí se me sale en las manos, por eso tenemos que estar muy concentrados en el espacio en donde estamos, en sus casas, en donde tengamos pues todo un espacio, un sitio en donde pues no tengamos interferencia, en donde tengamos la plena seguridad de que estamos atentos, porque ahí sí yo no lo puedo manejar, yo ya le manejé todo lo que tengo que manejarle acá al equipo para que ustedes me escuchen. Eh, Tenemos una red pues que corre bien, y bueno, no sé. Entonces yo sí pienso que por favor tengan ustedes mucha atención, porque yo sé que esta clase es un poco densa por la temática misma, pero pues tenemos que estar atentos. De hecho, esta mañana que estaba manejando el mismo tema, pues no hubo ningún inconveniente. ¿Ven? Y estoy en el mismo sitio, con el mismo aparato, con las mismas redes, y con un grupo más o menos grande como ustedes. Entonces, pues ahí sí, como que les pediría el favor de que nos concentrásemos un poco más y que evitáramos los ruidos externos y que cerráramos la puerta, si se puede, para poder captar más la idea. Por favor, porque pues igual cómo más manejo yo esta parte. Bien,
Am, bueno, retomamos. Bueno, y bueno, la cuestión es que también por favor no me ingresen tan tarde para poder no estar como estar pendiente de quién entra y quién no entra. Pues eso lógicamente nos, nos distrae con facilidad. Bien, muchachos, entonces, Profe, quería hacer una intervención ahí. dígame. Es viable que usted nos dé la opción, al menos de Gabela, 10 minutos, porque hay compañeros que salen sobre el horario y la intención es precisamente no interrumpir la clase. Claro, Entonces, no sé qué claro, posibilidad, no sé, la clase es a las 6, usted dé sí, la opción a las 6:10 para que de claro. pronto interrumpamos. De hecho así lo hice, sino las personas que ahora último entraron a las 6:20, ¿ven? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que estaban esperando su Por eso, ingreso. por eso, porque lógicamente yo comencé a las 6 a dar como la invitación y la aceptación, permitir a las 6:03, y de ahí en adelante pues otras personas entraron como hasta las 6:10. Entonces, pues claro que eso que tú estás diciendo se hizo, pero las personas que ingresaron ahorita lo hicieron 15 minutos después. ¿Ok? Bien, Sí, señor, muchas gracias. con gusto. Entonces, para centrarnos un poco en cómo el método científico logra posicionar a, a la ciencia, a la psicología como tal, necesitamos haber leído el texto que el artículo que yo les facilité. ¿Sí? Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de la noósfera, que es lo que nos plantea ahorita Edgar Morán, ¿sí? Y nos dice que eso es lo que nos caracteriza a nosotros, la inteligencia. Acuérdense que yo les estaba explicando ahorita con respecto con respecto a la diferencia que tenemos con las otras especies. ¿Ven? Resulta que ellos tienen aprendizaje, pero lo hacen de una manera mucho más mecánica. Y nosotros, dentro de nuestra acción, tenemos entonces la posibilidad de analizar, tenemos la posibilidad de procesar información, tenemos la posibilidad de escoger, de diferenciar y hacer una buena elección. ¿Sí? Ellos, las otras especies lo hacen, como les digo, de una manera mucho más intuitiva, no tanto racional. Ya lo hacen por ensayo y error, que es una manera de aprendizaje como tal. Entonces, centrándonos un poco en el texto de Edgar Morán, él empieza a hablar de la posición sustentada del positivismo. Él empieza a manejar ese concepto epistemológico para entender cómo a partir del primer laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt en Alemania, en donde se trató de definir el objeto de estudio de la psicología. El objeto, ¿perdón? Creo que aquí hay alguien que quiere entrar. Bueno. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Pues, ¿ustedes me pueden decir cuál es el objeto de estudio de la psicología? Comportamiento. Comportamiento El de los humanos. comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre, exactamente. Desde la razón, porque los animales, digamos que no razonan, eso, por eso es que somos diferentes. Entonces, desde ese punto. Sí, ok.
¿Y qué es lo que le agrega, qué es lo que le agrega Morán en ese escrito que nos dice a nosotros, en esa lectura que ustedes y yo hicimos, para entender un poco la psicología como una ciencia relacionada con el método científico? Necesitamos estudiar el comportamiento humano, necesitamos entender por qué del comportamiento humano, necesitamos mirar un poco la psicología desde lo colectivo, ¿ven? Pero entonces Edgar Morán dice que no podemos únicamente verlo desde un solo ángulo. Y eso es muy cierto. Tenemos que mirar, tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, somos parte de una sociedad, somos parte de una cultura, y de esa manera tenemos que entenderlo. Entonces Edgar Morán plantea que la complejidad determina un poco al hombre como el centro del universo, pero se necesita entender de que nosotros como seres humanos tenemos que entendernos dentro de un concepto filosófico, dentro de un concepto de ciencia, dentro de un concepto de religión, dentro de un concepto de sociedad, de cultura, de país y de familia. ¿Y cuál es la idea? Pues de que nos descubramos a nosotros mismos, ¿sí? Que miremos nuestros límites y nuestras posibilidades. Entonces él nos plantea que vivimos en un momento en el que cada vez y hasta cierto punto, gracias lógicamente a los estudios de Edgar Morán, entendemos que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana tiene que ser multifacético, en vez de ser algo individual, únicamente entender un poco la mente humana, no. O sea, el objeto del estudio de la psicología no es únicamente la mente humana. Hay que verlo, como les digo, bajo esos espacios multifacéticos. La mente humana, pues, hacemos parte de esa historia, hacemos parte, o nuestra mente humana está ahí latente, ¿sí? Y el cerebro, fíjense, hay algo, un concepto que es muy utilizado en psicología, y es la tabula rasa. La tabula rasa dice que los niños cuando nacen, nacen con la mente en blanco. Es decir, nacen para que se le impregne de todo, ¿sí? Es decir, que el cerebro que tiene el ser humano necesita de una estimulación, necesita de estímulos, necesita de una influencia externa, ¿sí? Si un niño se queda aislado, seguramente no va a sobrevivir, seguramente no va a tener procesos de aprendizaje adecuados, seguramente va a tener un trastorno mental, seguramente va a tener un retraso mental, precisamente porque la necesidad está en que nosotros con nuestro cerebro y nuestra mente humana necesitamos de una familia, necesitamos de una sociedad, necesitamos de una etnia, de un contexto, ¿sí? Y que nos está enmarcando en unas culturas como tal. Entonces, señora. Quería preguntarle, Morán hace énfasis en espíritu, cerebro y cultura, es decir, relaciona, digamos, las fases, no sé cómo manejar el concepto, fases principales, digamos, del individuo. Sí. Pero en el caso del espíritu, hay una parte donde dice que es una estancia que controla los conocimientos, donde el espíritu no es una sustancia, sino una actividad. ¿Usted me puede...? Claro, claro que sí, y es muy fácil de entender, porque nosotros tenemos
Pues miremoslo de esta manera. Nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu es el que nos va a permitir ser dinámicos o pasivos. Entonces, el espíritu como tal está, pero necesitamos llevarlo a la acción. Y es a lo que hace referencia Morán, que el espíritu está en nuestro sistema, en nuestra emoción, lo tenemos interiorizado. Pero si nosotros nos quedamos aislados y nuestro espíritu no lo manejamos de una manera dinámica, activa, ¿sí? Yo puedo tener muchas ganas de entender un poco el comportamiento humano, pero si yo no investigo, no estoy actuando. Entonces a eso se hace referencia Morán con la parte del espíritu y la acción. El espíritu es como el clip que nos hace querer indagar sobre algo. ¿Ven? Es lo que queremos indagar. Pero si no lo hacemos, quedamos como si no hubiésemos pensado, como si no hubiésemos tenido ningún tipo de inquietud, sino que solo hasta cuando actuamos, cuando yo ya quiero mirar el comportamiento humano, entonces yo me pongo convierto digámoslo así, ese pensamiento lo convierto en acción. Y solo con esa acción voy a entender el comportamiento humano. Antes no, antes era solamente una idea. De hecho, la ciencia o el estudio del conocimiento que tenemos nosotros en los siglos pasados, ¿sí? Todo ha venido evolucionando. Ustedes saben hoy día, creo yo, que la ciencia ha avanzado, la ciencia en la medicina ha avanzado notoriamente, y entonces esto nos dice que las personas que tenían el virus del VIH fácilmente fallecían, porque el organismo colapsaba, porque funcionaba supremamente mal. Entonces, cuando hablamos nosotros de los años 80, 90, el VIH apareció y se llevó a mucha gente. Pero hoy día la medicina ha avanzado, ha evolucionado, y eso es a través de la investigación, eso es a través de el método científico como tal, y ahorita la gente que tiene VIH puede tener un estilo de vida adecuado, puede tener una calidad de vida más o menos adecuada. Ya no va a morir de VIH. Si no se cuida, lógicamente, pues las bajas defensas que tiene el organismo puede afectarlo. Pero ¿qué hizo la ciencia? Descubrir. A eso se refiere Morán con esa parte del espíritu que se lleva a la acción. ¿Sí me hago entender, señorita? Sí, señor, muchas gracias. ¿Te quedó claro? ¿Lo entiendes ahora sí? ¿Por qué se habla de esa triada en donde la ciencia nos invita a conocer, pero si no llevamos ese deseo, el espíritu, digámoslo así, es como ese deseo de conocer, de ser inquieto, pero llevamos a la acción. Y la acción es la actividad, es como el motor, es como el impulso, es la motivación para saber. Entonces, nos retiramos un poco de esa tentación del pensamiento reduccionista y más bien nos dedicamos a la investigación y a entender un poco con responsabilidad nuestro destino. Porque lo que hagamos nosotros es lógicamente para favorecer nuestra existencia. Actuamos con responsabilidad, actuamos con dinamismo, buscando mejorar nuestra vida. Ahora último, en estos días creo que ya encontraron la cura para esta pandemia que tanto nos ha afectado, que nos tiene acá conociéndonos por lo virtual. Al parecer ya hay la cura, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Entonces, claro, esto nos llevó a que fuera algo urgente y necesario, porque
o enfrentamos a la pandemia y la derrotamos, o ella nos derrota a nosotros. ¿Ven? Y toda la gente ha tenido que adaptarse, ha tenido que aprender, a reacomodarse, y eso en últimas es el conocimiento, eso en últimas es lo que nos lleva a entender cómo nosotros, seres biológicos, que estamos dentro de un mundo social, tenemos que aprender a convivir en cualquier sociedad, ¿sí? Pero bueno, hay gente que es terca todavía y que no entiende que esto es de todo y que ellos consideran de que pues no les va a pasar absolutamente nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. No, ¿No? Entonces, no, señor. gracias. Entonces, Morán plantea la idea o denomina el conocimiento del conocimiento desde la epistemología, ¿sí? Y ahí es cuando él relaciona esa concepción de realidad, lo que nos aboca a ese concepto de la noósfera, ¿sí? La cual no es independiente, sino interdependientemente con un contexto sociocultural. Fíjense cómo nosotros, entendiendo un poco la inteligencia de nosotros, tenemos que estar interactuando de una manera permanente. Y un ejemplo clarísimo es el lenguaje, el idioma. Para podernos entender tenemos que hablar o en francés, si yo estoy en ese contexto, o si yo estoy en Gran Bretaña, entonces necesito aprender del inglés, o el mandarín, si estoy por allá en Pekín, ¿ven? Entonces, realmente lo que yo hago es, con esta relación de interdependencia, entender ese contexto sociocultural. Entonces, plantea Morán que hay dos niveles, ahí ustedes lo leyeron, el nivel empírico, que tiene que ver con la verificación de lo observable, de la experimentación, con el propósito de entender un poco nuestro objeto de estudio, entender un poco las teorías, entender un poco lo que aparece en una sociedad, en nuestro mundo inclusive, ¿sí? Pero lógicamente pues no se puede dejar de lado la parte biológica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mencionamos todas estas relaciones, hay que entender lo siguiente, muchachos. Nosotros nos asomamos en un mundo físico, en un mundo biológico, en un mundo cultural, en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues descubrirlo. ¿Y con quién lo hacemos? Pues con nosotros mismos. Es decir, nosotros hacemos ciencia y hacemos investigación con nosotros mismos, porque nosotros contamos pues con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el mundo se tiene que manejar dentro de todo ese concepto científico, pero hacia una dirección ética, que es lo que a veces no se ha manejado bien, ¿sí? Si nosotros queremos ir en esa dirección de comprender, de entender, de analizar, de descubrir, pues tenemos que hacerlo con nuestra responsabilidad, dentro de una dirección ética, ¿ven? Inclusive, en la época de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hacía el ser humano era descubrir cosas, pero para destruirnos. Imagínense el concepto de ética que se tenía en ese momento. Era una ética parcializada, era una ética sectorizada, era una ética para un grupo de personas que consideraban, por ejemplo, los seguidores de Hitler, que consideraban de que ellos eran la raza pura y que todo lo demás tenía que ser exterminado.
para ellos eso era ética. Claro, con un poco de